La sangre corría por la carretera desierta, mezclándose con el olor a hierro y polvo. Un hombre, antes temido como una leyenda, ahora reducido a un cuerpo tambaleante, luchaba contra la muerte. Su respiración era un susurro áspero, una súplica silenciosa para no ser devorado por la oscuridad. ¿Pero alguien como él merecía ser salvado? Dicen que los monstruos de la noche no conocen compasión, pero ¿y si detrás de la máscara cruel existiera solo un corazón traicionado, aún latiendo por honor? ¿Quién se atrevería a mirar a los ojos a un mafioso casi muerto y ver más que sangre en sus manos? Entonces, ella apareció, frágil a primera vista, pero con el coraje de quien carga tormentas dentro del pecho. El destino la puso frente a él, y la pregunta retumbó en el silencio. ¿Salvaría a un desconocido peligroso? ¿O dejaría que la vida lo abandonara allí, como tantos deseaban? Entre la muerte y la supervivencia, entre la venganza y el amor, nace una historia, hecha de fiebre y secretos, de sábanas empapadas de sudor y de miradas que queman más que el fuego. Una historia en la que cada toque es prohibido, cada suspiro es rendición, y cada elección puede costar una vida. Y cuando la verdad sea revelada, ¿quién estará de rodillas? ¿El hombre marcado por el honor o el corazón que se atrevió a amarlo? La noche caía como un velo de tinta sobre la carretera olvidada. El asfalto, cuarteado por el tiempo, reflejaba apenas fragmentos de luna, como pedazos rotos de un espejo abandonado. El viento soplaba seco, cargando polvo, olor a hierba quemada y el sabor metálico de la sangre. El coche negro, antaño símbolo de poder e intimidación, yacía abandonado al borde del camino, con las puertas abiertas como heridas expuestas. El sonido aún resonaba en su mente. Disparos, gritos, la respiración corta de quien corre por su propia vida. Él, Wu Jie, el heredero de la familia más temida de los suburbios, se tambaleaba. Cada paso era un desafío a la muerte. El traje rasgado se pegaba al cuerpo con el sudor y el rojo que no dejaba de escurrir. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban empañados por el dolor, por la traición que le cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Lealtad, ¿hasta dónde llega la palabra de un hombre?, pensaba entre gemidos, sujetándose el abdomen como si pudiera retener la vida que se escapaba. No tenía miedo de morir. Ya había visto la muerte de cerca cientos de veces, pero morir así, en manos de aquellos en quienes confió, eso era insoportable. El silencio de la carretera solo era roto por el arrastre de sus zapatos gastados y el sonido irregular de su respiración. Cada vez que el aire entraba en sus pulmones, el pecho ardía. Cada vez que la sangre corría, la visión se volvía más turbia. En el fondo de su mente, destellos del pasado lo atormentaban. Los banquetes iluminados por candelabros dorados, su padre enseñándole que un hombre sin honor no vale nada, y la risa falsa de quienes juraron fidelidad. Ahora, esos recuerdos no eran más que espejos rotos, memorias de un mundo que parecía distante. Cayó de rodillas sobre el polvo. Las manos tocaron el suelo frío, y el sabor a hierro le volvió a la boca cuando escupió sangre. La luna sobre él parecía burlarse, iluminando la soledad del heredero caído. ¿Así termina? ¿Un rey sin trono? ¿Un lobo sin manada? Retumbaba su mente. Obligándose a levantarse, siguió tambaleante, cada músculo del cuerpo suplicando detenerse. La sangre dejaba un rastro rojo por la carretera, una línea silenciosa que gritaba su vulnerabilidad. Fue entonces cuando, a lo lejos, apareció la sombra de una aldea, casas pequeñas, de madera antigua, rodeadas por campos de arroz que se mecían bajo la brisa nocturna. Aquel lugar parecía intacto por el tiempo, ajeno a las guerras de poder y a las marcas de la ciudad. Wu Jie rió, una risa amarga que se transformó en tos. ¡Qué ironía! Quizá aquí, en este sitio olvidado, mi cuerpo encuentre descanso eterno. Sus rodillas cedieron de nuevo. El suelo duro lo recibió como una sentencia. Su respiración se volvió débil, irregular. El frío empezaba a apoderarse de sus dedos. Y entonces, pasos, suaves, casi inaudibles. Un sonido que no combinaba con la brutalidad de la noche. Entre la neblina que se formaba, surgió una figura, pequeña, frágil a primera vista, pero con la firmeza de quien no teme a las sombras. Era Mira, la joven de la aldea, que llevaba en las manos una canasta de hierbas recién cortadas. El perfume fresco de hierba limón y menta la acompañaba, contrastando con el olor metálico de la sangre que dominaba el aire. Se detuvo, el corazón acelerado al ver aquel cuerpo tendido en el camino. La canasta cayó, esparciendo hojas por el suelo. Sus ojos se fijaron en él,
en la ropa rasgada, en la sangre, en la expresión de dolor y resistencia. Cualquier persona sensata habría huido. Al fin y al cabo, aquel no era un hombre común. Había algo en su postura, incluso caído, que transmitía poder, peligro, peso. Pero en vez de correr, Mira avanzó. «Señor», su voz salió baja, casi un susurro, temiendo que fuese solo una visión. Wu Jie alzó los ojos. Por un instante, solo vio una mancha borrosa de luz, pero luego distinguió su rostro. Piel clara, ojos grandes, expresión de preocupación genuina. La pureza de ella lo golpeó como un puñetazo. Intentó hablar, pero solo escapó un gemido. Mira se arrodilló a su lado, ignorando la sangre que manchaba su ropa. Tocó su pecho con la palma de la mano, sintiendo una respiración débil, casi inexistente. El calor febril le quemaba la piel. «Vas a morir si te quedas aquí», murmuró, más para sí misma que para él. Miró alrededor. Carretera desierta. Nadie vendría. Si lo dejaba allí, moriría antes del amanecer. Pero si lo llevaba a casa, corría el riesgo de traer la desgracia a su vida sencilla. Por un instante, cerró los ojos, respirando hondo. Y entonces, sin dudar más, rasgó la sábana gruesa que llevaba en la canasta e improvisó una especie de camilla. Con esfuerzo, pasó sus brazos por los hombros de él y comenzó a arrastrarlo. El cuerpo pesaba. Cada movimiento parecía imposible. La sangre escurría, manchando la tierra. El corazón de ella latía tan fuerte que parecía resonar en la noche. «Resiste, por favor, resiste», repetía, como si sus palabras fuesen capaces de mantenerlo con vida. Wu Jie, semicontuso, sintió el calor de aquel toque. Por primera vez, alguien no lo abandonaba. Había algo en la forma en que ella se movía, decidida, valiente, que tocaba un punto dentro de él que creía muerto. La casa de ella apareció adelante, una construcción sencilla de madera, iluminada solo por la llama suave de una lámpara. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las flores que crecían alrededor. Para Wu Jie, parecía un oasis en el desierto de la oscuridad. Jadeante, Mira consiguió arrastrarlo hacia adentro. Lo recostó sobre una estera improvisada, corrió al armario y trajo paños limpios, agua hervida, raíces de hierbas que usaba como remedio. El silencio solo era roto por los gemidos de él, por la respiración pesada. Mira limpiaba la sangre con manos temblorosas pero firmes, como si su vida dependiera de cada detalle. No me dejes perderte aquí», susurró, sin darse cuenta del peso de sus propias palabras. Afuera, la noche permanecía inmóvil, como si el universo aguardara para ver el destino de aquel encuentro improbable, el mafioso marcado por el honor traicionado, y la joven que se atrevía a enfrentar lo imposible para salvar a un extraño. Pero la pregunta permanecía en el aire, asfixiante, inevitable. Sabía que albergar a ese hombre podría destruir su vida, pero ¿por qué no fue capaz de dejarlo morir? La vida de él dependía ahora enteramente de ella. Pero, ¿quién al fin y al cabo era ese hombre que el destino arrojó a sus pies? La casa de Mira era pequeña, hecha de madera clara y techo antiguo de tejas oscuras. El viento nocturno entraba por las rendijas, trayendo el olor a tierra mojada y el canto distante de los grillos. Dentro, solo una lámpara iluminaba la sala, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Wu Jie yacía sobre la estera improvisada, el pecho jadeando con dificultad. El calor febril le quemaba la piel. El sudor corría por su frente y se mezclaba con la sangre que aún insistía en manchar el suelo. Mira, de rodillas a su lado, respiraba rápido, tratando de controlar el miedo. Nunca había visto el dolor tan de cerca. Sus manos temblaban, pero no se detenían. Mojó un paño en agua hervida y lo pasó con delicadeza por la herida, limpiando el exceso de sangre. El olor metálico llenaba el ambiente, mezclado con el aroma fresco de las hierbas que había echado en la olla de barro para preparar un té. «Quédate conmigo. No vas a morir. No ahora». Su voz era baja, casi un secreto, como si temiera que la muerte la escuchara. Wu Jie, aún inconsciente, se movió. Un gemido ronco escapó de sus labios. Mira se detuvo un instante, el corazón acelerado, antes de volver a presionar el paño contra la herida. Sintió el cuerpo de él estremecerse bajo su toque, como si el simple contacto fuese a la vez dolor y alivio. Las horas pasaron lentamente. Afuera, la luna se desplazó por el cielo, y la madrugada llegó con su silencio profundo. Mira permaneció despierta,
cambiando paños, limpiando el sudor, obligando al cuerpo de él a beber pequeños sorbos del té amargo. Cada vez que tragaba, aunque con dificultad, ella suspiraba aliviada, pero la fiebre no cedía. Él temblaba, el rostro contraído de dolor, la respiración irregular. A cada gemido, Mira apretaba los labios, como si quisiera compartir aquella agonía. En medio de la noche, mientras lavaba otro paño manchado de sangre, se detuvo frente a la palangana de agua oscura y respiró hondo. Su reflejo temblaba junto con las lágrimas que insistían en brotar. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. «He traído a casa a un hombre que puede ser peligroso, quizá incluso un criminal. Si alguien lo descubre, estaré arruinada». Pero cuando volvió la mirada hacia él, acostado, vulnerable, algo dentro de ella se quebró. No veía a un monstruo, veía a un hombre solo, herido, luchando contra la muerte, y sintió que, de algún modo inexplicable, no podía abandonarlo. La madrugada avanzaba. Bujay, en medio de los delirios de la fiebre, empezó a murmurar palabras inconexas. Mira se acercó, inclinándose para escuchar. «Padre, honor, traición», decía entre gemidos, los ojos cerrados, la respiración pesada. Ella frunció el ceño. «¿Honor? ¿Traición? ¿Quién era en realidad ese hombre?» «Shh», susurró, pasando la mano por su cabello, apartando los mechones húmedos de la frente. «Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño aquí». Por un instante, los músculos de él se relajaron, como si la voz de ella tuviera poder sobre el dolor. Mira sintió el corazón apretarse. Había algo extraño en aquella conexión, como si él confiara en ella incluso inconsciente. Al amanecer, las primeras luces entraron por la ventana, trayendo el olor fresco del campo y el canto de los pájaros. Mira seguía a su lado, los ojos cansados, pero sin abandonar su vigilancia. El cuerpo pedía descanso, pero su voluntad de mantenerlo con vida era más fuerte. Se levantó despacio, abrió la puerta y dejó entrar la brisa de la mañana. La aldea aún dormía, y por un momento tuvo la sensación de que aquel secreto podía guardarse. Nadie necesitaba saber del hombre misterioso que respiraba en su casa. De vuelta en la sala, se arrodilló otra vez a su lado. El pecho de Bujay subía y bajaba de manera irregular, pero aún había vida. Mira pasó los dedos sobre su mano, firme, marcada por cicatrices que delataban batallas antiguas. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, como si no esperara respuesta. Bujay abrió los ojos por un breve instante, ojos oscuros, intensos, aún enturbiados por la fiebre. Se encontraron con los de ella con un peso que la hizo contener la respiración. Fue rápido. Enseguida los cerró de nuevo, sumergiéndose en otra pesadilla. Pero para Mira, aquella mirada quedó grabada. No era la mirada de alguien común. Era la mirada de un hombre acostumbrado a ser obedecido, a mandar. Una mirada que escondía dolor, orgullo y algo más que ella no lograba descifrar. Las horas siguientes fueron una danza silenciosa de cuidados. Limpiar, cambiar paños, preparar remedios de hierbas. Cada vez que ella se acercaba, sentía el calor de su piel contra la suya y el corazón se desacompasaba. El tiempo parecía suspendido. La aldea seguía con su rutina simple, pero dentro de aquella casa una batalla silenciosa ocurría, entre la muerte que rondaba a Bujay y la vida que Mira intentaba desesperadamente preservar. Por la noche, cuando la fiebre volvió más fuerte, Bujay se agitó. El cuerpo temblaba, los gemidos se hicieron más altos. Asustada, Mira lo sujetó por los hombros, intentando calmarlo. Tienes que luchar», dijo firme, con los ojos vidriosos. «No me hagas creer que todo esto es en vano». Él abrió los ojos de repente, jadeante, la visión aún borrosa, pero volvió a encontrar su rostro. Por unos segundos, no había fiebre, ni dolor, ni sombra. Solo el silencio entre dos miradas que parecían reconocerse sin motivo. Mira sintió el corazón desbocado. Sus manos seguían sobre el pecho de él, y Bujay, aún sin fuerzas, pareció retener aquel contacto como si fuese la única ancla que lo mantenía en este mundo. Y en ese instante se formó un vínculo invisible. No era solo gratitud, no era solo instinto de supervivencia. Era algo más profundo, algo que ambos no podrían explicar. Afuera, el viento sopló más fuerte, haciendo vibrar las ventanas, como si hasta la noche fuese testigo de aquel encuentro improbable. Mira cerró los ojos, respiró hondo y percibió que su vida ya había cambiado. La pregunta ya no era si debía salvarlo. La pregunta ahora era: ¿quién es el hombre que traje a mi casa? ¿Y por qué mi corazón insiste en creer en él?
Mira siente que su vida jamás volverá a ser la misma después de aquella noche. Pero ¿estará preparada para descubrir quién es realmente el hombre que lucha por sobrevivir en su casa? La mañana nació despacio, tiñendo la aldea de tonos dorados. La luz del sol atravesaba las rendijas de la ventana de madera, rayando el suelo de la pequeña sala con líneas cálidas que contrastaban con la penumbra. El aire olía a arroz recién cosechado y a flores del campo, pero dentro de la casa, lo que dominaba era el perfume de las hierbas de cura, mezclado con el hierro dulzón de la sangre que aún impregnaba la estera. Mira estaba exhausta. Los ojos le pesaban tras noches sin dormir, pero permanecía a su lado, como si su propia respiración estuviera dictada por el compás de la de él. Pasaba un paño húmedo por la frente de Wu Jie, murmurando palabras que quizá él ni oyera. De repente, sus pestañas temblaron, un movimiento tan sutil que ella casi creyó imaginarlo, pero entonces los ojos se abrieron lentamente, negros, profundos, cargados de una intensidad que le hizo contener el aire. Por un instante, el tiempo se detuvo. Él la miraba, confuso, febril, pero atento. No había debilidad en aquella mirada. Había una fuerza contenida, algo que se erguía incluso ante el dolor. Un escalofrío recorrió la espalda de Mira. «¿Despertaste?» Su voz salió en un susurro, como si temiera espantar ese momento. Wu Jie parpadeó despacio, tratando de entender dónde estaba. Sus ojos recorrieron el techo de madera, la lámpara aún encendida, las paredes simples. Volvieron a ella, el rostro delicado, la piel bañada por la luz suave de la mañana, los ojos enrojecidos por el cansancio, pero firmes. «¿Quién eres?», murmuró con dificultad, la voz grave, ronca, como si las palabras le desgarraran la garganta. Mira vaciló, tragando saliva. No sabía cómo responder. «Solo alguien que no pudo dejarte morir», dijo, simple, casi tímida, pero cargada de verdad. Él la observó en silencio. La mirada era pesada, inquisitiva, como si intentara descubrir si podía confiar en ella. Estaba acostumbrado a medir a las personas de un vistazo, a descifrar intenciones ocultas, pero allí no encontró malicia. Encontró solo compasión. Sintió algo extraño en el pecho. Él, que siempre había creído que la supervivencia dependía únicamente de su propia fuerza, ahora respiraba porque aquella mujer había decidido no darle la espalda. El silencio entre ambos se prolongó, cargado de una tensión que ninguno sabía explicar. Cada respiración parecía más alta de lo debido. Cada movimiento cobraba peso. Mira apartó la mirada primero, volviéndose hacia la palangana. Mojó el paño y retomó el cuidado de la herida, pero sus manos temblaban levemente. Sentía la mirada de él sobre sí, quemando, siguiendo cada gesto. Cuando el paño tocó su piel, Wu Jie apretó la mandíbula. El toque era suave, pero el cuerpo reaccionaba como si fuese demasiado íntimo. «No hace falta», empezó a decir, intentando apartar la mano de ella, pero el brazo no tenía fuerzas. «Sí hace falta», interrumpió, firme, sorprendiéndose a sí misma. «Si no cuido esto, no vas a durar mucho». Él alzó una ceja, intrigado. Había firmeza en aquella voz dulce, una delicadeza que escondía valor. Mira respiró hondo, intentando disimular el rubor que le subía al rostro, el calor de su piel bajo sus dedos, la proximidad, el silencio cargado, todo la hacía perder el compás, pero no podía demostrarlo, no ante alguien que emanaba poder incluso en la debilidad. Wu Jie cerró los ojos un instante, sintiendo su respiración tan cercana, el perfume leve a flores mezclado con el olor de las hierbas. Era extraño. Estaba acostumbrado al olor de la pólvora, del cigarrillo, del whisky fuerte, pero allí todo era puro, fresco, casi inocente. «¿Por qué no me dejaste allí?», preguntó de repente, la voz baja, pero cargada de un peso que casi la hizo parar los movimientos. Mira alzó los ojos. Encontró de nuevo los de él. El silencio se prolongó antes de que respondiera, porque no podría vivir sabiendo que dejé morir a alguien solo. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Le dolió el pecho, no por la herida, sino por su eco. Nadie le había hablado así jamás. Siempre lo habían visto como heredero, jefe, enemigo o aliado. Nunca solo alguien que merecía vivir. Los ojos de él se suavizaron por un instante, y Mira lo notó. Era la primera vez que veía algo más allá de la dureza, algo humano, y eso la desarmó. Siguió cuidándolo en silencio, pero cada vez que sus manos se encontraban,
Un escalofrío recorría su cuerpo. El calor que crecía entre los dos no era solo fiebre, era algo más. Un fuego tímido, pero intenso, que encendía el lugar más prohibido. Wu Jie, aún débil, dejó vagar la mente. Pensó en quienes lo traicionaron, en los disparos, en la sangre, pero ahora, al mirar a aquella mujer, sentía que algo era diferente. Por primera vez, quizá, no quería solo sobrevivir, quería entender quién era ella. La lámpara titilaba, proyectando sombras suaves sobre ellos. A cada movimiento, parecía que el ambiente se cerraba, dejándolos solos en un mundo suspendido. Él la observaba, ella, intentando evitar el peso de aquella mirada, pero fallando. El corazón de Mira latía demasiado rápido, y a cada toque sentía como si cruzara una línea invisible. Y entonces, el silencio solo fue roto por un pensamiento compartido, aunque no dicho. ¿Por qué siento que ya nos conocemos? ¿Por qué tus ojos parecen reconocerme? La tensión era palpable. Los cuerpos no se tocaron más allá de lo necesario, pero el aire entre ellos parecía vibrar, como si el deseo ya estuviera escrito en el destino. Y en el fondo, ambos sabían, nada sería igual después de aquella primera mirada. Si los ojos ya revelaban tanto, ¿qué sucedería cuando las manos, los labios y los secretos empezaran a hablar? Los días siguientes pasaron como un soplo suspendido entre la vida y la muerte, entre el cuidado y el deseo. La casa de Mira, antes simple y silenciosa, ahora parecía respirar junto con el extraño que ocupaba su sala. Cada movimiento de ella, cada sonido, cada gesto cotidiano, se transformaba en parte de una coreografía invisible, cargada de tensión. Wu Jie ya estaba consciente, pero aún débil. Las heridas tardaban en cicatrizar, y el cuerpo pesado lo mantenía preso a la estera improvisada. Mira se había convertido en su sombra, trayendo agua, preparando tés, cambiando los paños manchados de sangre. Él observaba en silencio, los ojos siempre fijos en ella, como si intentara descifrar a la mujer que decidiera arrastrarlo hasta su casa. Cierta tarde, cuando el sol teñía las paredes de dorado, Mira se acercó con un cuenco de caldo caliente. El aroma de verduras cocidas se extendía en el aire, suave, acogedor. Se sentó a su lado, soplando delicadamente la cuchara antes de acercarla a sus labios. «No es necesario», murmuró Wu Jie, intentando alzar la mano, pero el brazo aún temblaba. «Sí lo es», respondió firme, repitiendo el tono que ya lo había sorprendido antes. «Si no te alimentas, te debilitarás todavía más». El silencio entre ambos solo era interrumpido por el sonido del líquido caliente al ser sorbido. A cada cucharada, las miradas se encontraban por breves segundos. El tiempo parecía más lento, pesado, como si aquel acto simple cargara algo prohibido. Cuando él tosió levemente y ella se inclinó para limpiarle la boca con el paño, sus rostros quedaron a pocos centímetros. El calor de la respiración de Wu Jie golpeó la piel de ella, provocándole un escalofrío en la espalda. Mira se apartó rápido, con los ojos sonrojados. Él la observó con un leve alzar de ceja, como si hubiese percibido la reacción. No dijo nada, pero en el fondo, la comisura de su boca casi amenazó con curvarse en una discreta sonrisa. Esa noche, la fiebre volvió, pero menos intensa. Mayra lo ayudó a incorporarse un poco, apoyándolo contra su cuerpo para cambiar las sábanas húmedas de sudor. La fuerza aún no regresaba, y el peso recayó casi por completo sobre ella. Por un instante, el cuerpo de Wu Jie presionó el de ella, el calor de su piel quemando a través de la tela fina de su ropa. Mira contuvo la respiración, cerró los ojos, sintiendo cada músculo rígido de él rozarla. «Perdón», murmuró él, la voz grave, cargada de un timbre que la hizo estremecer. «No, no hay problema», respondió rápido, pero la voz salió demasiado temblorosa para ser convincente. Cuando lo acomodó nuevamente en la estera, notó cuánto le temblaban las manos. No era solo cuidado, era algo que se escapaba a su control, una llama que empezaba a encenderse con cada toque. Los días siguientes fueron una colección de pequeños accidentes. El roce de los dedos de ella con los de él al cambiar un paño, la mirada de él demorándose en el movimiento de su boca al hablar, el silencio pesado que caía siempre que la lámpara los iluminaba solo a ellos, rodeados por la oscuridad. Cierta madrugada, Wu Jie se despertó sobresaltado, la respiración agitada, una pesadilla. Mira, que dormía recostada en la pared cercana, corrió hacia él. «Shh, todo está bien, solo fue un sueño», dijo, sujetando su mano. Los ojos de Wu Jie aún estaban turbios, pero se fijaron en los de ella.
Apretó levemente su mano, como si buscara un ancla. El gesto, simple, ardió en el pecho de ella como fuego. Mira se sentó a su lado, permaneciendo allí hasta que su respiración se calmó. Sus dedos seguían entrelazados, como si ninguno tuviera el valor de soltarlos. El silencio de aquella madrugada fue más íntimo que cualquier palabra. A la mañana siguiente, el clima parecía distinto. El sol brillaba más fuerte, pero dentro de la casa el aire estaba cargado. Mira arreglaba la mesa, consciente de la mirada de él siguiéndola. Cada gesto, doblar un paño, remover la olla, acomodarse el cabello detrás de la oreja, parecía haber adquirido nuevo significado. Cuando ella se volvió, encontró su mirada fija, intensa, quemando más que la fiebre que antes lo consumía. «Me salvaste», dijo de repente, la voz firme, sin vacilación. Mira tragó saliva, sorprendida. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», interrumpió con la mirada penetrante. «Cualquiera me habría dejado en la carretera. Tú no». El corazón de ella se aceleró. Quiso responder, pero la boca no encontró palabras. Solo desvió la mirada, ocupándose con los paños, intentando disimular la confusión que crecía dentro de sí. Pero Bouget seguía observándola. No era una gratitud común, era algo más, un reconocimiento, una conexión silenciosa que ambos aún no se atrevían a nombrar. Por la noche, cuando Mira apagó la lámpara y se recostó en la estera del otro lado de la sala, su respiración estaba acelerada. Sabía que no era solo miedo por lo que había hecho al darle cobijo, era miedo de lo que estaba sintiendo. Del otro lado, Wu Jie permanecía despierto, los ojos fijos en el techo. El cuerpo todavía dolía, pero lo que lo mantenía en vela no era el dolor. Era el calor del recuerdo del cuerpo de ella contra el suyo, el olor suave que aún sentía, la firmeza inesperada de sus palabras. Cerró los ojos y, en silencio, admitió para sí mismo. Había algo en aquella mujer que lo desarmaba más que cualquier bala, y el destino, cruel e inevitable, ya tejía los hilos que unirían a ambos bajo la misma llama. ¿Hasta cuándo resistirían al fuego que ardía en el silencio de aquellas noches? La noche estaba silenciosa, pero dentro de la casa de madera, el aire parecía pesado, como si cada sombra cargara secretos no dichos. La lámpara iluminaba el rostro de Wu Jie, aún pálido, pero más despierto. Las heridas comenzaban a cicatrizar, y con ellas surgía algo que hasta entonces él escondía, la necesidad de hablar, de ser visto no solo como el cuerpo herido al que ella cuidaba, sino como el hombre que existía antes de la traición. Mira terminaba de preparar el té de hierbas cuando oyó su voz, ronca pero firme. «No me has preguntado quién soy». Ella se detuvo un instante, la cuchara suspendida en el aire. No era verdad. Se lo había preguntado a sí misma tantas veces, pero nunca en voz alta. Quizá porque temía la respuesta. «Creí que no era asunto mío», dijo al fin, dejando la taza sobre la pequeña mesa junto a la estera. Los ojos de Wu Jie, negros e intensos, la siguieron. Había en ellos un peso que parecía atravesar el silencio. Para alguien que carga a un desconocido ensangrentado hasta su casa, todo debería ser asunto tuyo. Mira desvió la mirada, nerviosa. Si preguntara, ¿responderías? Él no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo. Cuando volvió a mirarla, había una sombra de dolor, pero también una verdad a punto de revelarse. Nací en una familia donde la palabra honor valía más que el dinero. Mi padre decía que, sin lealtad, un hombre no es nada. Crecí creyendo en eso. Su voz era baja, casi íntima, como si hablara solo para sí. Mira se sentó en el suelo, cerca de la estera, escuchando en silencio. La familia que heredé la llaman mafia. Para muchos somos monstruos, para otros protectores. Pero para mí era solo legado. No pedí nacer en esto, pero aprendí que había reglas, que los hombres deben mantener su palabra, que la lealtad es innegociable. Hizo una pausa, con los ojos fijos en el techo de madera, y entonces aparecieron ellos, los que sonreían frente a mí, los que brindaron conmigo, los que juraron fidelidad, traicionaron, dispararon por la espalda. La voz se le volvió agria. No querían solo mi lugar, querían destruir lo que mi padre construyó, querían convertir la lealtad en moneda de cambio. Mira apretó los dedos contra el paño de su regazo, sintiendo el dolor escondido en sus palabras. No era solo orgullo herido, era un corazón que había creído en algo más grande y fue aplastado por la traición. «No soy un santo», continuó, ahora mirándola. «Hice cosas que no soportarías oír.
La sangre ya manchó mis manos y nunca intenté lavarla, pero cada vez que apreté el gatillo fue por honor. Nunca por placer, nunca por capricho. Los ojos de Mira se encontraron con los de él. Por un momento, se olvidó de respirar. ¿Crees que alguien como yo puede ser perdonado?, preguntó con una franqueza que la sorprendió. Ella guardó silencio. La pregunta resonó dentro de sí. No tenía respuesta. No conocía su mundo, ni podía juzgar, pero sabía lo que veía ante sí. Un hombre herido, no solo en el cuerpo, sino en el alma. No sé si puedo hablar de perdón, dijo despacio, eligiendo cada palabra. Pero sé que no eres solo lo que hiciste. Aún respiras, aún sientes, y si estás vivo, quizás sea porque aún tienes algo que cumplir. Wu Jie la observó largamente. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de quienes comparten un secreto. Ella siguió cambiando el paño de la herida, manos delicadas pero firmes. Sentía su respiración acelerarse levemente a cada toque, y de algún modo, no era solo por el dolor. Mira, la llamó, la voz baja, casi un susurro. Ella alzó los ojos, sorprendida de escuchar su nombre por primera vez en sus labios. ¿Crees en el destino?, la pregunta la tomó desprevenida. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Creo que algunas personas cruzan nuestro camino por un motivo, aunque no lo entendamos en el momento. Sus ojos se fijaron en los de ella, intensos, como si buscara una verdad que no sabía si quería encontrar. El corazón de Mira latía demasiado rápido. El aire parecía más cálido, más pesado. A cada segundo, el espacio entre ambos se hacía menor, aunque no se movieran. Wu Jie cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que mezclaba dolor y cansancio. «Debería alejarme de ti», dijo casi para sí, «pero no puedo». Mayra sintió el rostro encendido. El pecho se le apretó y desvió la mirada, fingiendo arreglar los paños. No sabía qué responder. Tal vez no había respuesta. El silencio volvió, pero esta vez cargado de algo nuevo, un vínculo, una confesión sin palabras. Afuera, la noche seguía calma, pero dentro de la pequeña casa, un universo entero parecía a punto de desmoronarse. Y por primera vez, Mira se preguntó, ¿podría amar a un hombre cuya sombra aún huele a pólvora y sangre? Mira conoce ahora parte de la verdad, pero ¿podrá soportar la intensidad de lo que aún está por venir? El deseo, la venganza, la pasión en llamas. La noche caía pesada, cargada de nubes oscuras. El viento atravesaba las rendijas de la casa de madera, haciendo vacilar la llama de la lámpara. Mira acomodaba los paños, intentando ignorar el silencio denso que flotaba entre ella y Wu Jie, pero ignorarlo era imposible. A cada respiración, a cada mirada prolongada, era como si el aire estuviera impregnado de algo que ya no cabía dentro de ambos. Wu Jie estaba sentado por primera vez, apoyado contra la pared, el cabello despeinado cayendo sobre la frente. El cuerpo aún mostraba cicatrices recientes, pero los ojos estaban más vivos que nunca. La seguía con la mirada en cada movimiento, y Mira, aún sin querer, se sentía desnuda ante aquella intensidad. Cuando ella se acercó para revisar el vendaje, sus dedos rozaron su piel. El contacto fue breve, pero suficiente para romper el silencio. La mirada de Wu Jie subió, encontrándose con la de ella a centímetros de distancia. «Mira», el nombre escapó de sus labios como un soplo grave, cargado de algo que la dejó sin aire. Ella intentó apartarse, pero él sujetó su mano. No hubo fuerza bruta en el gesto, solo firmeza. «Ya no puedo», murmuró, la voz baja, pero llena de verdad. «Fingir que no siento esto». El corazón de Mira se disparó. Sus ojos temblaron y buscó fuerzas para hablar. «Estás confundiendo. Es solo gratitud». «No», la interrumpió, firme, inclinándose más. «La gratitud no quema así». El silencio cayó pesado, pero era un silencio vivo, lleno de respiraciones aceleradas. La llama de la lámpara titilaba, iluminando los rostros cercanos, los labios casi rozándose. Mira sentía el calor de su piel invadir la suya, su olor, mezcla de sudor, hierbas y algo intensamente masculino, la rodeaba. Cuando Wu Jie inclinó el rostro, ella cerró los ojos. El primer contacto de los labios fue vacilante, pero cargado de urgencia reprimida. Un beso que empezó suave, pero pronto se volvió profundo, hambriento. Mira sintió que el cuerpo le flaqueaba, como si cada parte de ella hubiese esperado aquello sin saberlo. Las manos de él subieron hasta su nuca, acercándola más, como si no pudiera dejarla escapar.
El mundo entero desapareció. Ya no había dolor, ni heridas, ni pasado, solo el calor insoportable de aquel beso. Ella se apartó un instante, jadeante, el rostro encendido. Esto está mal, murmuró, pero sus ojos brillaban en contradicción. Wu Jie apoyó la frente en la de ella, respirando hondo. Nada que me haga sentir vivo puede estar mal. Las palabras incendiaron algo dentro de ella. Mira sabía que debía retroceder, pero en lugar de eso, se dejó llevar. Volvió a besarlo, esta vez con la intensidad que había escondido durante días. La pequeña casa parecía temblar con cada suspiro, con cada toque que se volvía más audaz. Sus manos, antes tímidas, ahora exploraban su pecho, sintiendo los músculos firmes, las cicatrices que contaban historias de batallas. Él, por su parte, la sostenía con cuidado, como si temiera romperla, pero con una pasión que revelaba al hombre acostumbrado a controlarlo todo, y que ahora se rendía por completo. El beso se transformó en caricias, y las caricias en una entrega que incendiaba el aire. La estera que antes fue escenario de dolor y silencio, ahora se convertía en refugio del deseo. La respiración de Mira se mezclaba con la de él, rápida, desordenada. Cada gesto, cada toque era a la vez descubrimiento y rendición. Ella se sorprendía de su propia valentía, de la forma en que su cuerpo respondía al de él, y Wu Jie, acostumbrado a dominar, descubría el poder de perderse en el calor de aquella mujer aparentemente frágil, pero que lo consumía por completo. Horas se disolvieron en suspiros, en besos interminables, en toques que atravesaban la frontera entre cuidado y pasión. Ya no había espacio para secretos en esa noche, solo la verdad ardiente de dos cuerpos que, contra toda razón, se eligieron. Cuando finalmente volvió el silencio, el cuarto estaba impregnado de calor. Mira se recostó a su lado, aún jadeante, el rostro apoyado en su hombro. El pecho de Wu Jie subía y bajaba despacio, como si cada respiración fuese un alivio y un peso a la vez. Él pasó los dedos por su cabello, en un gesto inesperadamente suave. «No tienes idea de lo que has hecho conmigo», murmuró. Mira cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. «Y tú no tienes idea de lo que estás haciendo conmigo». La frase quedó suspendida, como una confesión que no debía profundizarse. Pero ambos sabían, nada sería igual después de esa noche. Afuera, la tormenta al fin se desataba. La lluvia golpeaba fuerte el tejado, como si el mundo atestiguara la llama que ahora ardía entre ellos. Y en el corazón de Mira, una pregunta latía. Pero cuando el placer se vuelve vicio, ¿cómo escapar de aquello que por fin los consumió? La pasión los envolvió en llamas. ¿Pero será posible mantener el fuego encendido cuando el pasado de Wu Jie vuelva a llamar a la puerta? La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada. La aldea amaneció silenciosa, como si guardara secretos. Mira recogía hierbas en el patio, intentando fingir que la noche anterior no lo había cambiado todo, pero a cada paso, el recuerdo del cuerpo de Wu Jie contra el suyo ardía bajo la piel. Dentro de la casa, él ya podía moverse con más firmeza. Las heridas cicatrizaban, los músculos recuperaban fuerza, pero su mente estaba dividida entre el calor de los besos que aún sentía en los labios y la oscuridad del pasado que insistía en llamarlo. Wu Jie se irguió despacio, apoyándose en la mesa. Miró sus manos marcadas por cicatrices, las mismas que horas antes habían sujetado a Mira con delicadeza, y se preguntó, ¿puede un hombre ser dos cosas al mismo tiempo? El mafioso que carga sangre y el amante que se arrodilla ante una mujer. Cuando ella entró con las hierbas, lo encontró de pie, la mirada perdida en el horizonte a través de la ventana. «No deberías forzarte tanto», dijo preocupada. Él la miró, el rostro serio, sombrío. «Necesito recuperar mis fuerzas», respondió. «No puedo esconderme para siempre». El corazón de Mira se heló. Ya sabía que ese momento llegaría, pero no estaba lista. «Vas a volver, ¿verdad?», preguntó, casi en un susurro. Él no respondió al instante. Dio un paso hacia ella. Tomó su rostro entre las manos. El toque era intenso, pero lleno de ternura. «Quisiera», dijo bajo, «quisiera olvidar quién soy cuando estoy contigo. Pero no van a parar. Mientras respire, seré cazado». Los ojos de Mira se llenaron de agua. «¿Y si luchar significa perderte?». Wu Jie apoyó la frente en la de ella, respirando hondo. «Entonces lucharé con aún más fuerza». El silencio se rompió horas después, cuando la aldea, hasta entonces pacífica, fue invadida por ruidos extraños. Neumáticos en el camino de tierra, pasos pesados,
voces ásperas que no pertenecían a ese lugar. Mira corrió a la ventana, el corazón desbocado. 2 coches negros se habían detenido cerca de la plaza central. Hombres de traje oscuro, armados, caminaban entre las casas, como depredadores que husmean a su presa. «Te encontraron», murmuró asustada. Wu Jie ya estaba de pie, la mirada transformada. El amante apasionado de la noche anterior desaparecía, dejando lugar al hombre de honor, al líder forjado en el fuego de la mafia. Tomó un arma que había escondido entre su ropa rasgada, la misma que Mirani sabía que guardaba. «No puedo permitir que te toquen», dijo con firmeza. «Este lugar no puede pagar por mi pasado». Mira se acercó, agarrándole el brazo. «No vayas», suplicó, la voz quebrada. «No necesitas demostrarles nada. Ya venciste a la muerte». «Wu Jie». Él la miró, y en esa mirada se libraba la lucha de 2 mundos. «Mira», murmuró acariciándole el rostro con la mano libre. «No lucho por poder. Ya no. Ahora solo lucho por ti». Antes de que ella pudiera responder, un estruendo resonó afuera, puertas siendo derribadas, gritos de vecinos asustados. La aldea, que siempre fue un refugio tranquilo, ahora estaba sumida en el caos. Wu Jie atrajo a Mira hacia sí, ocultándola detrás cuando la puerta fue golpeada desde fuera. El corazón de ella latía tan rápido que parecía querer escapar del pecho. «Si caigo», dijo él, con una intensidad que le hizo temblar las piernas. «Corres, no mires atrás». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia imposible. Mira sujetó su rostro con ambas manos, lágrimas resbalando por sus mejillas. «No voy a correr. Pase lo que pase, no voy a dejarte solo». El tiempo pareció detenerse. Wu Jie la besó, un beso rápido, urgente, lleno de la despedida que no quería admitir. Y entonces, la puerta se abrió con violencia. Hombres armados irrumpieron, y el mundo de Mira se llenó de oscuridad y peligro. Los tiros resonaron en la noche. El mafioso, que había encontrado la redención en los brazos de una mujer, ahora debía elegir, sucumbir a la venganza o proteger el amor que lo salvó. Y la pregunta quedó en el aire, asfixiante, inevitable. ¿Sacrificaría el corazón de ella para salvar su propio honor? Los enemigos llegaron, y la aldea se convirtió en campo de batalla. ¿Qué elegirá Wu Jie? ¿La sangre que clama venganza o el amor que lo hizo renacer? La aldea, antes silenciosa, ahora era escenario de guerra. El polvo se levantaba bajo los pasos pesados de los hombres armados. Las casas de madera temblaban con el eco de los disparos. Las voces ásperas de los invasores rasgaban el aire como cuchillas, y el miedo de los vecinos escondidos tras puertas cerradas flotaba como un grito ahogado. Dentro de la pequeña casa, Mira se encogía contra la pared, los ojos muy abiertos, el corazón golpeando tan fuerte que parecía a punto de romperle el pecho. Wu Jie, de pie frente a ella, era un contraste vivo, la ropa aún manchada de sangre antigua, el cuerpo marcado, pero los ojos ardían como fuego. Sostenía el arma con firmeza, los dedos no temblaban, la respiración era calma, controlada, como si en ese instante hubiera vuelto a ser el hombre que un día comandó ejércitos de sombras. Pero ahora había algo distinto. No luchaba por poder, no por venganza, luchaba por ella. La puerta fue derribada de un golpe. 3 hombres irrumpieron, armas en alto, miradas crueles. El líder sonrió, una sonrisa fría y burlona. «Así que aquí es donde se esconde el gran heredero», dijo, con veneno en la voz. «Pensé que ya estabas muerto». Wu Jie dio un paso al frente, protegiendo a Mira con el cuerpo. «Debiste terminar el trabajo en la carretera», respondió con voz grave y cortante. «Ahora pagarás por cada bala, por cada traición». El primer disparo rasgó el silencio. Wu Jie se movió como un depredador, rápido, certero. El cuerpo del primer invasor cayó sin soltar un grito. El segundo intentó reaccionar, pero Wu Jie lo alcanzó con precisión. Solo quedó el líder, que apuntaba el arma directamente a Mira. «Baja esa arma, o ella muere», gruñó. El corazón de Mira se disparó. El frío cañón de la pistola apuntado hacia ella era como una sentencia, pero antes de que pudiera hablar, Wu Jie alzó su arma y apuntó directamente a los ojos del enemigo. «Si la tocas, te juro», su voz fue un trueno contenido, «que no quedará ni tu nombre para ser recordado». El silencio que siguió fue mortal. El enemigo sonrió, incrédulo ante la amenaza, y apretó el gatillo. El disparo resonó. Mira cerró los ojos, el cuerpo rígido, pero el sonido que oyó después no fue el de su propia muerte. Cuando los abrió, vio a Wu Jie frente a ella, el cuerpo ligeramente inclinado,
sangre escurriendo de una herida en el hombro. Se había interpuesto. El odio tomó los ojos de él. Con la última fuerza, disparó contra el enemigo. El cuerpo del traidor cayó, pesado, y la sala volvió al silencio. Mira corrió hacia Wu Jie, sujetándolo por los hombros, lágrimas corriendo por su rostro. No, no puedes dejarme ahora, no después de todo. Él la miró, pese al dolor palpitante. La mano manchada de sangre tocó su rostro con delicadeza. No fue por honor, ni por venganza, murmuró con voz ronca. Fue por ti. Y entonces, delante de ella, el hombre que un día fue temido, que cargaba en las manos el peso de batallas y muertes, hizo algo que jamás había hecho en su vida. Wu Jie cayó de rodillas, no por la debilidad del dolor, sino por elección. Se arrodilló ante ella, con los ojos humedecidos, la respiración corta, como si entregara su propia alma. «Mira», dijo, la voz quebrada, «la única lealtad que me queda es a tu corazón». Mira sintió que las piernas le flaqueaban. Se arrodilló también, abrazándolo con fuerza, como si pudiera fundirlos en un solo cuerpo. El calor de su sangre manchaba su ropa, pero a ella no le importaba. Lo único que importaba era que él aún respiraba, aún estaba allí. La lluvia volvió a caer afuera, golpeando fuerte el techo, como si lavara la aldea de los horrores de esa noche. Y en medio del sonido de la tormenta, Mira y Wu Jie permanecieron juntos, marcados por cicatrices, pero unidos por algo más grande que cualquier herida, un amor nacido de lo improbable, sostenido por el valor y sellado en el instante en que el mafioso más temido se arrodilló no ante el poder, sino ante ella. Y la pregunta que quedaba, como eco en el silencio de la madrugada, era solo una: ¿qué queda de un hombre cuando la única lealtad que importa es la del corazón? Y ahora quiero saber de ti. Si fueras Mira, ¿tendrías el valor de salvar a un desconocido, aún sabiendo que podría destruir tu vida? O, si fueras Wu Jie, ¿tendrías la fuerza para arrodillarte ante el amor después de una vida marcada por sangre y traiciones? Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. ¿El encuentro improbable, la pasión en llamas, o el momento en que el mafioso más temido se arrodilló por amor? Si esta narrativa tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes los próximos capítulos de otras historias intensas, llenas de emoción y suspenso como esta. Y recuerda, a veces, el amor que nos salva viene justamente de donde menos lo esperamos.